Bueno, pues aquí seguimos con el muro. Llevo como una hora y poco. He tenido paro de vez en cuando porque son piedras muy potentes. Y ahora vamos a ver cómo subo esa piedra encima de otra, a ver cómo nos la apañamos. Vamos a ver. El muro ya ha hecho un trozo largo, ya llevo hecho 3 o 4 metros. Vamos a subir esta roca grande aquí encima. A ver cómo soy capaz de subirla ahí, porque hay que subirla ahí, claro. Esto es así. Primero haremos un poco más de asiento detrás, para cuando la pongamos, que tengamos hecho el asiento detrás. Y esta es una piedra bastante curiosa, ¿no veis? Es grande. Abajo se van metiendo las más grandes, que son las que sueltas, hay que meterlas para allá. Y las piedras siempre metiéndolas atrás adelante, nunca se caen las paredes, aunque esto no es una pared. Entonces simplemente para sujetar la tierra y ya está. Así que vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo la subo. Bueno, continuamos, que paré para que pasara la moto. Y vamos a quitar esta de aquí. Y vamos a poner una pequeña debajo, aquí. Para que esta ruede sobre la otra. Porque esta piedra no es que pese mucho, pero los 100 kilos los pesa. Pero yo he levantado hasta 100 y algo. Bueno, se me había apagado el móvil, que no sé qué le ha pasado. Ahí está. Vamos a ver de qué manera le podemos pillar. Para que nos suba arriba. Una vez que esté arriba, se da la vuelta. Cago en 10. Se me escurre. Se escurre porque está mojada. Ahora sí, arriba está. ¡Guau! ¿Veis cómo se pone una piedra encima? Bueno, continuamos. Vamos a sentarla un poco y continuamos. Bueno, pues ahora vamos a meter este torrusco. Este rusco de 1 metro y algo lo vamos a tumbar ahí, de asiento. Y vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Lo veis? Y detrás se va metiendo la morraña detrás. Estas piedras no se mueven en la vida. Piedras grandes atrás adelante metidas en la vida. Al mirar el viriato, ¿está tonto qué? ¡Son! Está pegándose unas carreras. Cuidado, ten cuidado. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto, que lo podáis ver. Estos trabajos son así. Trabajo forzoso. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Está casi presentada. Ahí está. Ahí está. Ostras. Caballo. ¿Veis? Vamos a sentarla y ahora se meten tras atrás adelante. Continuamos. Mira el autóctono, las 2 de la tarde y mira para dónde voy ya.
Ya me cargo casi todas las piedras, mirad. Solo me queda un puñadito de piedras aquí. Dios. Yo mañana de sábado. Mira lo que me queda, nada. Comí un cacho de pan a la 1. Y hasta 4 piedras. Mira qué bonito está quedando. Luego todos esos agujeros, si quieres, los enripias con piedras chiquininas. Pero estos muros nunca se caen porque son, no ves las piedras que tienen metidas debajo. Y luego van las piedras no de adelante a atrás, tienen que ir de atrás adelante. Como decían los antiguos, las paredes tienen que ir de atrás adelante terciadas. Entonces esas piedras grandes de atrás adelante son llaves. Eso nunca... Hombre, si fuera un muro de contención, sí, pero esto es un muro para sujetar aquí un poco piedra, un poquito la... Que la mi finca llega hasta ahí, ¿eh? Eso es mío. Pasa que esto lo regaló al ayuntamiento, lo dejo, para si algún día hacen esa calle bien, pues meten una máquina, hacen ahí la franja, se hace una buena y que hacen una calle ancha. Porque si yo quiero, lo hago, mira por dónde va la pared mía, va por ahí arriba, ¿no veis? Pasa que lo he hecho así porque para que la calle quede ancha, porque si no pasa un día con un camión o con lo que sea y no vale. Así que nada, continuamos la marcha. Bueno, todo esto ya me queda el último rulo de piedra. Aquí está. Ese y este. Y ya hemos quitado un montón de piedras que hay aquí. Así que vamos a ver si lo coloco. Ay, Dios mío. Vamos a hacer el asiento. Y bueno, ya está el muro aquí hecho. Y las piedras quitadas. Y Viriato que no para de correr. Bueno. Vamos a sentarlo ahí, vamos a poner esto un poco. Vamos a echarlo para adelante. Caballo. El último rulo. Y vamos a buscar un asiento. Y ya está. Vamos a hacer el asiento. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Vamos a ver si somos capaces de hacer el asiento. Ya está sentado de la barranca. Abajo de la barranca ya. Buen día. Tenemos asiento. No asienta porque tengo que quitar una barranca que hay detrás. Si no, no asienta. La zarza. Ahora sí. La barranca sale bien. Tomato sobre la solera. Esta roca parecen que no, pero cuando las asientas, asientan. Bueno, hay un poco, ahí está. Ahí está. El último rusco. Vamos a acabar esto y haciéndolo. Venga.